Cada día. Comenzamos. Contundente respuesta de la Organización de Estados Americanos ante la negativa de Venezuela de aceptar la observación de este organismo en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. En una carta abierta de 18 páginas, el secretario general de este organismo, Luis Almagro, contestó la misiva que en un principio le enviara Tibisay Lucena, rectora del órgano electoral venezolano, para rechazar la misión observadora de la OEA. Parte de esta carta dice lo siguiente: lamento que el rechazo se fundara en un posicionamiento político y no en los argumentos que hacen a la justicia y a las garantías necesarias para el desarrollo de un proceso electoral. Hubiera esperado que en su carta usted se pusiera al frente de las garantías y que de la misma surgiera que están cubiertas todas las necesidades de los partidos políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición, para asegurar que las elecciones se van a llevar a cabo de una forma justa y transparente. Más adelante, dice Almagro, usted está a cargo de la justicia electoral. Usted es su garante. En usted deben confiar todos los partidos, todos los ciudadanos y toda la comunidad internacional, porque Venezuela tiene obligaciones con la democracia que trascienden su propia jurisdicción. Si usted no dispone de mecanismos que aseguren una observación que tenga las más plenas garantías para su trabajo, usted está faltando a obligaciones que hacen a la esencia de las garantías que debe otorgar. Es enfático Almagro cuando señala: velar por la justicia y transparencia de las elecciones es nuestra obligación también. Y no es injerencia. Injerencia sería si yo desatendiera reclamos justos y fundados, si mirara para otro lado ante esta situación. Esta es la carta que hoy Luis Almagro responde, como dijéramos al comienzo, al presidente a la presidenta del máximo tribunal electoral, Tibisay Lucena. Para hablar de este tema, quiero saludar a Giovanna De Michele, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, articulista. Giovanna, buena tarde, gracias por acompañarnos, está en nuestros estudios, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes. Buenas tardes. Yo comenzaría preguntando, en un momento de silencios cómplices, o de indiferencias de gobiernos en relación a lo que ocurre en Venezuela, ¿cómo se traduce esta posición que hoy asume el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro? Fíjate que yo comenzaría diciendo, Idania, que no estamos precisamente en una etapa de silencios cómplices. Yo diría que estamos en una etapa quizás de mucha prudencia, de mucha cautela, sobre todo si recordamos que la carta de Luis Almagro no es a título personal. Él está enviando una carta en su condición de secretario general de la Organización de Estados Americanos. En consecuencia, está representando a la organización, es decir, está representando a todos los estados del continente americano. Yo no me atrevería a decir que en estos momentos estamos frente a una situación similar a la que hemos tenido en oportunidades anteriores, de una indiferencia, de un silencio cómplice por parte de los países del continente, básicamente por parte de los países latinoamericanos. Yo diría que estamos precisamente en lo que algunos han llamado, con una expresión en inglés, wait and see, es decir, esperar y ver qué es lo que va a pasar. Pero evidentemente ya hay una percepción, a mi modo de ver, bastante generalizada de que este proceso electoral que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, si todo fluye como debería fluir aquí en Venezuela, parte con, digamos, una desventaja muy grande que probablemente pudiera llegar a poner en entredicho el mismo resultado y en consecuencia la legitimidad de origen de quien resultara victorioso en esa contienda electoral. Sí. Tiene usted razón en relación a lo que ha sido o a lo que es el proceso electoral. Han habido pronunciamientos particulares e importantes. Hay una variación. El silencio quizás tuvo un poco de sonido en relación a este tema.
pero hay una diferencia marcada entre lo que fue, digamos, la actitud de José Miguel Insulza y la actitud de Luis Almagro, debiendo decir que no había necesariamente tanta expectativa en relación a las posiciones que Almagro pudiese asumir en relación a Venezuela. Sí, lamentablemente de alguna manera el continente todo, digamos que se acostumbró a la gestión, es así, muy cómplice del anterior secretario general de la OEA, de José Miguel Insulza, quizás no comprendiendo que José Miguel Insulza, cuando llegó a la Organización de Estados Americanos, llegó con unos objetivos personales bajo el brazo, que era la posibilidad de aspirar quizás a una eventual carrera presidencial en su país de origen. Ese no es el caso de Luis Almagro. Luis Almagro llega prácticamente a rescatar la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos, llega con un reto muy, muy alto, que es hacer confiar nuevamente a los americanos, a los ciudadanos americanos en su institucionalidad formal, a demostrar que la Organización de Estados Americanos fue creada en un momento realmente fundamental para la historia del continente, pero que todavía tiene vigencia y que ese gran esfuerzo de, digamos, de consenso que se logró en el momento de fundación de la organización todavía es necesario, es pertinente, sobre todo en estos momentos cuando hay profundas transformaciones en todo el continente americano. Yo me atrevería, si me permite, una expresión que a mi modo de ver es absolutamente gráfica y reveladora de la realidad venezolana, que es cuando él hace, digamos, esta suerte de comparación o búsqueda de equilibrio entre la política y la justicia. Venezuela es un país en el cual la política ha ocupado todos los espacios, ha desplazado a cualquier otro valor, cualquier otro baremo. La justicia se ha visto subordinada a la política. La misma condición de ciudadano en este país es un concepto más político que jurídico. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjate, de cara, por ejemplo, a las elecciones del 6 de diciembre, definitivamente el voto de los venezolanos en su condición de ciudadano. El voto de los venezolanos en su condición de ciudadano no vale exactamente igual para todos. Es decir, hay votos que valen mucho más que otros. Hay algunas circunscripciones donde con 10.000 votos tú puedes escoger un diputado. Hay otras circunscripciones donde hacen falta más de 100.000 votos para escoger un diputado. Eso te demuestra que definitivamente el voto no vale igual de cada uno de los venezolanos aquí en territorio venezolano. Y eso demuestra que definitivamente sí, la política ha desplazado a la justicia y ha invadido todos los espacios de nuestra vida. Ahora, Giovanna, ¿cómo queda el Consejo Nacional Electoral después de la carta del secretario general de la Organización de Estados Americanos? Es una carta de 18 páginas, tuve la oportunidad de leerla prácticamente toda, donde él explica las razones por las cuales tendría que haber una observación internacional. Creo que esto, cuando refiere a la garantía que el Consejo Nacional Electoral tendría que dar a todos los venezolanos, es muy importante. ¿Cómo queda el organismo electoral ante la comunidad internacional? Digamos, los venezolanos están más o menos claros en relación a la posición del Consejo Nacional Electoral. Sí. Bueno, fíjate que aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Porque todavía en Venezuela hay gente. ¿No? Porque todavía en Venezuela hay gente que defiende profundamente lo que consideran es la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Consideran que de alguna manera el Consejo Nacional Electoral expresa su voz, expresa su voluntad, expresa su posición política. Y quizás desconocen que las instituciones deben expresar la voluntad de todo el conglomerado de la sociedad venezolana y no solamente el de un sector político. Exactamente lo mismo sucede más allá de las fronteras nacionales. La América Latina no es en estos momentos un ente absolutamente monolítico. Hay tendencias, hay diversos gobiernos de izquierda con diversas gradaciones hacia la izquierda, pero lo que sí es absolutamente claro es que en los últimos tiempos hemos visto, si se quiere, una precariedad de algunas instituciones venezolanas, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, que está traspasando las fronteras nacionales y
y por eso es que te digo que están quizás poniendo de antemano en entredicho lo que pudiera ser la legitimidad de origen del proceso electoral del 6 de diciembre. Hay poca credibilidad en la transparencia, en la objetividad del trabajo del Consejo Nacional Electoral, y no olvidemos que credibilidad en términos políticos se traduce en legitimidad. Ahora, Giovanna, no quisiera dejar de comentar otra noticia por la que además inicialmente queríamos comenzar el programa de hoy, que tiene que ver con esta cortesía, porque así lo han dicho, que hace la ONU para que Nicolás Maduro se presente el día jueves y hable de derechos humanos. Y me hacía la pregunta, ¿de qué cortesía está hablando la Organización de Naciones Unidas frente a un gobierno que tiene más de 70 venezolanos presos en condiciones que violan sus derechos humanos, un gobierno que no garantiza la seguridad porque hablamos de más de 25,000 muertes por año, que no garantiza la salud, violando la integridad de la gente por la condición de los hospitales, y así pudiésemos seguir en una larga lista? A lo cual tengo dos preguntas. ¿De qué cortesía habla la ONU y de qué derechos humanos va a hablar Maduro? Interesantísimas tus dos preguntas. La primera, la cortesía pues propia que se tiene con un jefe de Estado, independientemente de las críticas que se pueda tener sobre el incumplimiento de los compromisos en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República, y en su condición de presidente de la República pues goza de ese tipo de privilegios y cortesías por parte de un organismo de la ONU como es el Consejo de los Derechos Humanos. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿de qué derechos humanos va a hablar el presidente Nicolás Maduro? Pues seguramente hablará de los derechos que el gobierno considera que está defendiendo. Esto habría que ponerlo dentro de un contexto que es cuál es, digamos, el objetivo, el propósito fundamental de la política exterior del gobierno del presidente Nicolás Maduro en este momento, en esta etapa. Y a mi modo de ver, disculpa por favor el yoísmo, pero es mi interpretación como analista, la política exterior de Venezuela en estos momentos tiene como un norte fundamental, y es la victimización del Estado venezolano. Ante la incapacidad del Estado venezolano de cumplir sus compromisos, de honrar sus deberes frente a la población venezolana y de acatar los acuerdos que ha suscrito a nivel internacional, pues el recurso que ha encontrado es la victimización, mostrarse como una víctima de conspiraciones internas e internacionales que imposibilitan honrar los compromisos y cumplir los acuerdos. Esa comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos lo que busca precisamente es mostrar la victimización del Estado venezolano, manifestar que el gobierno ha hecho todo lo que está a su alcance. No ha podido ser, no ha sido por culpa del gobierno, no ha sido por incapacidad del gobierno, sino por una articulada conspiración que se ha, digamos, establecido sobre el gobierno nacional desde dentro y desde fuera del territorio nacional. Eso va a ser realmente el objetivo de la comparecencia ante el Consejo de Derechos. Quiero agradecer, lamentablemente me fallaba la señal ya al final de mi conversación con Giovanna. Allí la tenemos de nuevo con Giovanna De Micheli, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, articulista. Giovanna, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y compartir, comenzando el programa en la tarde de hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buena tarde. Y precisamente por esta comparecencia de Maduro ante la Organización de Naciones Unidas, es que los abogados y familiares del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acudieron a la sede de la ONU en la capital para denunciar las violaciones al debido proceso en el caso del político que permanece detenido hace más de 8 meses en arresto domiciliario. Daniela Zambrano, periodista en NTN24, tiene este informe. Para la esposa del alcalde Antonio Ledezma resulta contradictorio que Nicolás Maduro hable ante la ONU de Derechos Humanos cuando en Venezuela no son respetados. No solamente sería un doble discurso, sino además algo contrasentido, contra natura. Usted se esmera como país y como gobierno en tener un puesto en las Naciones Unidas que tiene que ver con los derechos humanos y no acata esos propios derechos humanos a los que supuestamente tiene que invocar
a través de ese puesto. El régimen venezolano rechazó este año acatar las resoluciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que pedían la liberación de los dirigentes Leopoldo López y Daniel Ceballos, y a la fecha no ha respondido a la solicitud de liberación del alcalde metropolitano. Nosotros hemos presentado solicitudes ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante el juez que conoce la causa del señor Ledesma, ante el Ministerio Público, y lamentablemente ninguna de esas autoridades se ha pronunciado sobre el acatamiento de esta medida. En el documento consignado ante la sede de la ONU en Caracas, Mitzi Ledesma pidió que la intervención de Maduro ante el Pleno este jueves no se limite a un monólogo. El señor presidente debe responderle a los venezolanos y en particular a los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por qué su gobierno ha practicado más de 300 detenciones arbitrarias, por qué su gobierno se niega a deliberar de inmediato, a hablar con las víctimas de tales violaciones y por qué, si está tan interesado en hacerse oír por dicho Consejo de Derechos Humanos, no ha permitido in situ que una misión de este último dialogue con las autoridades de Venezuela sobre el fenómeno de las detenciones arbitrarias. Y si no lo hace de manera espontánea, que así se lo puedan exigir los integrantes de dicho organismo. Ledesma fue detenido el pasado 19 de febrero y recluido en la cárcel militar de Ramo Verde tras ser acusado de supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde finales de abril permanece bajo arresto domiciliario tras haber presentado problemas de salud. Para el próximo 16 de noviembre está fijada la audiencia preliminar del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, en la que se decidirá si va a juicio o no y si permanece bajo arresto domiciliario. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Y a propósito de derechos humanos, el líder opositor venezolano en el exilio, Carlos Vecchio, de Voluntad Popular, coordinador político de Voluntad Popular, solicitó hoy ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación contra Nicolás Maduro. La investigación pedirá que se profundice en la supuesta incursión, tanto de Maduro como de otros funcionarios del gobierno venezolano, en crímenes de lesa humanidad durante la ola de manifestaciones que tuvo lugar en el país entre febrero y junio del año 2014. Asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, persecución y otros actos inhumanos son los hechos de los que se ha señalado a Maduro como responsable ante la Corte Penal Internacional. La presentación de Nicolás Maduro va a ser el próximo día jueves. Esto ha levantado críticas dentro y fuera de Venezuela. Yo quiero saludar a Rosa Orozco. Ella es madre de Geraldine Moreno. Recordemos, una estudiante del estado Carabobo de citotecnología, 23 años, a quien un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana disparó en el rostro de Geraldine. El impacto fue de perdigones el 19 de febrero de 2014, mientras estaba en la puerta de su casa observando las manifestaciones. Tras 2 días de cirugía, lamentablemente Geraldine no resistió y falleció el 22 de febrero. Rosa, bienvenida a la tarde, gracias por acompañarnos. Yo quisiera preguntarle, ¿de qué derechos humanos puede hablar Nicolás Maduro en la ONU? ¿De qué se le va a recibir como un gesto de cortesía? Pero ¿no tiene acaso Maduro una deuda pendiente con los venezolanos en relación al tema de derechos humanos? Gracias por atendernos. Y Dania, buenas tardes. Gracias por atenderme, Tommy. Y bueno, lamentablemente cada día nosotros nos quedamos más abismados por lo que pasa en Venezuela y por lo que está pasando en la ONU. Yo no sé con qué pretexto piensa ir ese señor para allá a decir que cuando las primeras violaciones que se han hecho o se hicieron el año pasado, en el 2014, fueron horribles. Lo saco por el testimonio de mi hija. Geraldine fue
un asesinato con tratos crueles y con tratos crueles y tortura. De los 19 muchachos que asesinaron el año pasado por causa de las manifestaciones, la mayoría fue por disparos de militares, por supuestos colectivos, por policías armados. Entonces, y tuvimos 3 casos de tortura, como son el caso de Geraldine, de José Alejandro Márquez y de Rubén Rojas, que los 3 fueron disparos en la cara. O sea, yo no sé qué es lo que él quiere, o sea, qué nueva payasada va a presentar él en la ONU. En el caso de Geraldine, Rosa, ¿a qué altura está este proceso? Es decir, ¿están presos los culpables? ¿Se les dio, el castigo ante un hecho como este? Dania, tenemos 2 guardias nacionales, que son Alvin Bonilla y Francisco Caridad Barroso, que se encuentran en Ramo Verde detenidos, y tenemos 2 guardias, entre ellos una fémina, imagínate tú, a lo que llega esto, una fémina, que podría ser mi hija, porque esa muchacha tiene 23 años, Paola Barroso y Franklin García, que tienen medida cautelar de presentación por complicidad. Nosotros ahorita estamos presentando testigos en el juicio, donde se están presentando tanto testigos de los fiscales como testigos de nosotros. Y ahorita vamos en la 10ª audiencia, que es el 13 de noviembre. Rosa, aunque parezca reiterativa, le pregunto, después de todo lo que usted ha vivido como madre a lo largo de ya 2 años, que prácticamente 2 años, ¿puede hablar Venezuela, el gobierno de Venezuela, de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos? Eso es una falta de respeto al venezolano. Eso es una falta de respeto hacia mi persona. Nada más te digo, eso es una falta de respeto, porque ningún gobierno yo tengo 55 años, Irania, yo he vivido en 4 periodos de gobierno y nunca en mi vida había visto tanta violación de derechos humanos como el gobierno de Nicolás Maduro. Quiero darle las gracias a Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, por estar con nosotros estos minutos. Rosa, buena tarde para usted. Gracias a usted, Ivana. Y ahora quiero saludar a Zairán Rivas, ella es secretaria de Asuntos Internacionales de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Hoy también es candidata a la Asamblea Nacional. Zairán estuvo privada de su libertad en la sede del Helicoide, del SEBIN, en Caracas, desde el 8 de mayo de 2014 hasta el 16 de septiembre del mismo año. Se encuentra bajo régimen de presentación. Zairán, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para ti. Igual te quiero preguntar, como a Rosa, ¿de qué derechos humanos puede hablar Nicolás Maduro el día jueves en la Organización de Naciones Unidas? Buena tarde. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente yo oí un poco al final de la entrevista de la señora Rosa Orozco, y en este gobierno no se puede hablar de defensa de los derechos humanos, ni que acá tienen y resguardan los derechos humanos en Venezuela, cuando ustedes ven como nosotros, como yo, estuve detenida más de 4 meses, casi 5 meses, solo porque era presidente de un centro de estudiantes, solo porque estábamos protestando de forma pacífica, como ahorita tenemos un juicio abierto de forma injusta, en el cual corremos el riesgo de ir detenidos nuevamente, y además de ello, aunque muchas personas piensan que estamos libres, la verdad es que nosotros tenemos medidas cautelares, no podemos salir de una determinada zona de la ciudad capital sin pedir un permiso ante el tribunal, nos prohíben ir a manifestaciones, nos amenazan con que si vamos a manifestaciones, cuando la fiscalía pida una sustitutiva de la medida cautelar, ellos nos van a volver a privar de libertad. Además, ahorita la mayoría de los detenidos que se encuentran en el SEBIN, muchos de los jóvenes denuncian que ellos se encuentran hacinados, no tienen condiciones justas para poder estar. Además de ello, acá en Venezuela no se permite y no hay derecho a la protesta, no te permitan pisar ciertas zonas de acá de Caracas. Aprobaron una resolución en la cual el gobierno puede usar armas de fuego para reprimir las manifestaciones, cosa que ahí ya
te puedes ver que no hay ningún tipo de defensa de los derechos humanos y aunque el Foro Penal en conjunto con otras organizaciones han demostrado en infinitas oportunidades en los juicios que ninguno de los argumentos son válidos, que todas las pruebas son falsas, son acomodadas por el gobierno, ellos igual siguen con estos juicios y siguen cercenando el derecho y la libertad de expresión de las personas y sobre todo siguen sembrando un miedo muy grande en la sociedad. Por ejemplo, en unas zonas de acá nos tienen como con una semana sin agua, sin luz, y cuando las personas salieron a protestar porque ya no tenían cómo seguir en esas condiciones, los reprimieron brutalmente, golpearon a muchas mujeres, lanzaron bombas lacrimógenas adentro de los edificios. Eso fue en la ciudad de Menca de León y en Guarenas, cercano a donde yo vivo. Entonces, ¿qué derechos humanos puede haber con un gobierno que reprime de esa forma al pueblo que lo único que está pidiendo es tener al menos los servicios básicos? Estaba conversando en la primera parte o al comienzo del programa con Giovanna De Michele, internacionalista, y ella tiene una teoría particular, que el gobierno, cuando no puede defenderse por las acusaciones, por las pruebas que hay en relación a violación de los derechos humanos, asume el papel de víctima y se expone como centro de una conspiración que no le deja gobernar o no le deja moverse. ¿Crees, Ayrán, que eso es lo que va a ir a repetir una vez más Maduro en la Organización de Naciones Unidas? Fíjate, nosotros siempre hemos denunciado que este gobierno tiene un doble discurso, que ellos se hacen las víctimas internacionalmente, diciendo que el imperialismo estadounidense, y nosotros como jóvenes denunciamos que ellos nos han hipotecado completamente el futuro con el imperialismo chino y ruso, hablando de Estados Unidos, y han destruido el futuro de los jóvenes acá en Venezuela. Le han hecho creer a las personas que aquí se está construyendo un socialismo, cuando es un gobierno que más bien ha pulverizado el salario de los trabajadores, que hace que las familias acá no tengan ni siquiera cómo mantenerse, que los jóvenes hayan tenido que abandonar sus estudios por irse a trabajar porque no tienen ya como ni siquiera imprimir un trabajo. Entonces este gobierno siempre se quiere hacer las víctimas internacionalmente, pero simplemente han incentivado un populismo acá en Venezuela. Han destruido e hipotecado el futuro de los jóvenes, han destruido la producción venezolana. Aquí en Venezuela nosotros importamos absolutamente todo lo que se hace con nuestros recursos naturales, lo cual no debería ser, y le han regalado la mayoría de los suelos y de las contrataciones a otros imperialismos chinos y rusos, cuando ellos viven hablando de Estados Unidos. Entonces decimos que es un gobierno demagogo que usa esto simplemente para taparse y para ocultar los problemas reales ante la opinión pública internacional, y hablan de una supuesta guerra económica, cuando aquí la única guerra la tienen ellos, el gobierno de Nicolás Maduro, contra los venezolanos, que nos tiene a todos, a los jóvenes sin futuro, con las universidades ahorita que están cerradas, con la mayoría de los profesores que se han ido de las universidades, con jóvenes que no tienen ni siquiera cómo pagarse un plato de comida dentro de la universidad, con madres que no tienen cómo llevar a sus hijos a las universidades o cómo costear otra universidad, y con muy miles de enfermos que se mueren a las afueras de los hospitales porque no hay medicina, no hay insumos, con enfermos de cáncer que no tienen ni siquiera para conseguir los medicamentos. Zairán Rivas, secretaria de Asuntos Internacionales de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central, hoy es candidata independiente a la Asamblea Nacional. Zairán, gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde. Con esto vamos rápidamente a la pausa. Es un tema que da para más. Hay reacciones